Bienvenidos una vez más a ser bendecidos el día de hoy con el tema titulado Llamados a interceder en oración por todos. Este tema basado en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 12, que leen de la siguiente manera. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es desilusionante pensar en la cantidad de gente en general que no cree que todas las personas que profesan la fe cristiana tienen el mismo acceso y poder al presentar sus oraciones a Dios. Debido a esa creencia, se vuelven muy selectivos para pedirles a otros que oren por ellos cuando tienen alguna necesidad, corriendo el riesgo, corriendo el peligro de caer en el fraude, víctimas de los malvados y perversos que lucran o que sacan ganancia con la religión, cualquiera que ésta sea. Pero según la reflexión de hoy, todos los que creen en Jesucristo no solo tienen el acceso y el poder para presentar en oración e interceder por las necesidades de otros, sino que tienen el riguroso llamado a comprometerse a interceder en oración por las necesidades de todos sin cobrar un solo centavo. Porque por supuesto no lo hacen por mérito propio, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, al igual que el apóstol Pablo, quien nunca antes, según la historia
cristiana había estado en la ciudad de Colosas, oraba por los colosenses aún sin conocerlos personalmente. Todos los que profesamos la fe cristiana somos llamados a comprometernos a interceder por otros, aunque no los conozcamos personalmente. Esta semana, saliendo del estacionamiento del templo, me llamó la atención una pareja de jovencitos, probablemente una pareja joven, un matrimonio joven, que estaban justo enfrente de la entrada principal del templo, con sus manos levantadas en actitud indudablemente de oración. Y yo di tiempo para que terminaran mientras yo terminaba de salir del estacionamiento. Y cuando ellos terminaron de, sin duda alguna, orar, se dirigieron hacia mí y me preguntaron si yo pertenecía a la iglesia que se reunía en este templo, y les contesté que sí. Y me dijeron que eran parte de un ministerio iniciado por jóvenes y señoritas en una ciudad cerca de donde nosotros estamos, que se habían dedicado a ir a orar para que los templos de la fe cristiana se puedan abrir, se vuelvan a abrir en cuanto sea seguro, debido a que su preocupación ha aumentado por muchos templos donde se predica la fe cristiana, que se han cerrado debido a la situación de la pandemia, pero que no tienen ningún ánimo de volver a abrir, como responsabilidad que se tiene ante la comunidad en la cual vivimos. Así que eso me inspiró y me trajo a la mente precisamente este llamado que todos los que profesamos la fe cristiana tenemos a comprometernos para interceder en oración por todas las personas. Porque en primer lugar, somos responsables ante Dios de orar por todos. Y esto no excluye definitivamente a nadie. Por el contrario, es un llamado a interceder por todos. No hay duda de que todos los que profesamos esa fe debemos responder a ese compromiso de orar por otros. Y mucho más, según este pasaje de la Escritura, después de haber oído que han seguido, que han abrazado la fe cristiana, aunque jamás les hayamos visto. Justo lo que está haciendo esta pareja como parte de ese ministerio, orando enfrente de los templos para que se vuelvan a abrir. Así que el apóstol Pablo empieza con este llamado en el versículo 3, diciendo: siempre
siempre orando por vosotros. Es decir, que el apóstol Pablo estaba identificado con esta necesidad, con este llamado, con este compromiso. El apóstol Pablo oraba de manera constante. Esta primera expresión, siempre orando por vosotros, significa que el apóstol Pablo oraba periódicamente, constantemente. Tenía agenda de oración, aún por aquellos a quienes él no conocía personalmente. Pero continúa el verso. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender esta expresión del versículo 3, hay que leer la primera parte del versículo 4, que continúa diciendo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, si lo leemos junto, diría, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Para Pablo era sumamente gratificante, espiritualmente hablando, saber de alguien que ponía su fe en Cristo, por lo cual inmediatamente se comprometía con la tarea de interceder y de orar por esas personas. Los colosenses, a más de haber abrazado la fe cristiana, la vivían. ¿De qué manera? Sirviendo a otros en su comunidad con mucho amor. Continúa el verso 4 en su segunda parte, diciendo, y del amor que tenéis a los santos. Es decir, si lo unimos a la primera parte de este versículo 4, el apóstol estaba diciendo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. Es decir, se ocupaban en servir a otros. Y yo diría, se ocupaban de servir a todos con el amor de Cristo Jesús que los impulsaba a hacerlo. ¿Por qué razón? La razón nos la ofrece el versículo 5, diciendo a causa, en respuesta, como consecuencia de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es la esperanza que nos da el Evangelio de Cristo Jesús lo que nos impulsa a servir a otros con amor, lo cual incluye también ser responsables ante ese llamado que tenemos de Dios a interceder por todas las personas. Es necesario alegrarse, estimados oyentes, con lo que Dios hace en el corazón espiritualmente de la gente a través de la esperanza
del Evangelio de Cristo. Yo creo que no hay por qué enfocarse de manera desmedida solamente en la vida mala de la gente. No hay razón para enfocarse o para comprometerse a orar por otros solo cuando hay malas noticias, solo cuando hay enfermedades terminales. Es necesario alegrarse y dar gracias a Dios cuando una persona puede abrazar la fe en Cristo Jesús. Tenemos un llamado a interceder en oración por todos, porque en segundo lugar, la intercesión contribuye a la expansión del Evangelio de Cristo. La intercesión a favor de otras personas va a resultar en el crecimiento del reino de Dios. En el versículo 6, el apóstol Pablo lo destaca, diciendo, refiriéndose al versículo 5, de donde viene por la palabra del Evangelio. Continúa diciendo versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. Es decir, empezando con la llegada de ese evangelio a los colosenses. Y lo interesante es que no necesariamente llegó el evangelio, la esperanza del evangelio de Cristo a los colosenses a través del apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta. Lo veremos más adelante. Y continúa el versículo 6. Así como a todo el mundo. No solo había llegado el evangelio de Cristo a los colosenses, pero Pablo se está refiriendo que había llegado el evangelio a través de muchos que hablaban de la fe cristiana a todo el mundo conocido del primer siglo. Cuando yo reflexiono en temas como estos, tengo que detenerme un momentito y orar y darle gracias a Dios por la persona. El profesor de educación primaria, quinto y sexto elemental, que me presentó, que me habló del evangelio. Tengo que dar gracias a Dios por él, tengo que dar gracias a Dios por aquellos que le llevaron el evangelio a él. Es necesario orar por ellos, aunque no les veamos nunca. Continúa el apóstol Pablo hablando de ese crecimiento, de esa expansión del evangelio en este versículo 6, diciendo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Interesante los términos que utiliza el apóstol Pablo para referirse al crecimiento de la fe cristiana en el primer siglo. Y lleva fruto y crece también en
vosotros. ¿A partir de cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En la comunidad de la fe en Cristo Jesús, estimados amigos, no hay observadores. No hay, como en algunos deportes, jugadores o participantes que se quedan en la banca esperando si les dan un turno para participar. En la comunidad de fe en Cristo Jesús, a partir del día en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en instrumentos para hablar, para pasar el mensaje de Cristo a otros. Los colosenses tenían la inspiración en el ejemplo de otros creyentes muy cercanos a ellos. Versículo 7, Pablo se refiere a eso. Como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras era el iniciador, según la historia cristiana, era el iniciador de la iglesia, de la comunidad de Colosas. Y más tarde se convirtió en el pastor de esa iglesia, en el que tomaba cuidado de esa comunidad cristiana. Vea cómo se refiere el apóstol Pablo en el resto del versículo 7 a Epafras. Nuestro consiervo amado, es decir, un consiervo era aquel colaborador, aquel que hacía lo mismo que un colega, en otras palabras, que es, continúa el versículo, un fiel ministro de Cristo para vosotros. En el versículo 8 continúa diciendo Pablo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, quien también nos ha hablado de el amor con que ustedes sirven en el Espíritu de Dios a las necesidades de otros. Como pastor, Epafras hablaba de los colosenses con respeto, con cariño, con amor, de la misma manera que el apóstol Pablo se refería a Epafras. Así que los invito a responder a este llamado de intercesión. En tercer lugar, orando por el bienestar espiritual de todos. Pablo y los que estaban con él
incluyendo a Epafras por un tiempo, quien compartió tiempo en la prisión con el apóstol, habían aceptado el compromiso de velar en oración por el bienestar espiritual de los demás. En el versículo 9 se nos dice, por lo cual también nosotros, apóstol Pablo, Epafras y los demás que estaban con él, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos que ustedes abrazaron la fe cristiana, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No dejamos de orar para que ustedes sean llenos completamente del conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Todos los que estaban con Pablo intercedían, oraban por aquella comunidad de fe en Cristo Jesús, siendo así muy cuidadosos del bienestar espiritual de cada uno de ellos. Lo cual dice el apóstol Pablo en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, para que vivan de manera que el Señor se glorifique, de manera que Dios sea glorificado por todos los demás, para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, incluyendo tres cosas en este verso. La primera, agradándole en todo, agradando a Dios en todo lo que se hace. Luego, llevando fruto en toda buena obra, para que finalmente, dice el apóstol Pablo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, se refiere a ese crecer, a ese bienestar espiritual de todos los que han abrazado la fe cristiana. La conducta sana, saludable, de todos los que abrazan la fe en Cristo Jesús es la base del bienestar espiritual de todas las personas, incluyendo, por lo tanto, a todos aquellos que necesitan tomar ese paso tan importante de poner su fe en Dios. El bienestar espiritual viene acompañado de fortaleza
fortaleza en el poder de Dios, viene acompañado de gozo y viene acompañado de gratitud en todos aquellos por los que oramos. El verso 11 y 12 nos describen esto que estoy mencionando. El 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Estimados oyentes, todo el que pone su fe en Dios recibe nada más y nada menos que el poder de Dios para su bienestar espiritual y para bendecir a otros, en este caso, a través de la intercesión, en oración por las necesidades de todos. Es decir, con esto fundamentamos que todo el que tiene, todo el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, tiene acceso y el poder de Dios para interceder por las necesidades de otros, sin cobrar un centavo. Porque no es por mérito personal, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Y cierra el versículo 11 con estos dos interesantes conceptos. Para toda paciencia y longanimidad. Somos fortalecidos cuando creemos en Cristo Jesús con todo el poder de Dios para experimentar y desarrollar paciencia y longanimidad para con todos los demás. Longanimidad es una palabra, un concepto que incluye bondad, paciencia, misericordia por largos periodos de tiempo hacia personas que es complicado servir en tiempos de necesidad. Con dicho poder, podremos ser capaces de bendecir a otros de manera muy significativa. No puedo dejar de mencionar este versículo 11 sin pensar en todas esas personas que cuidan enfermos, incluyendo a los que cuidan a sus familiares enfermos. Para estas tareas, para esta labor, se necesita longanimidad. Se necesita del amor y del poder de Dios en nuestras vidas para poderlo hacer. Nadie, incluyendo familiares, fácilmente se hace cargo de un enfermo con enfermedades terminales. Pero los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, hemos recibido ese poder que nos da paciencia y longanimidad para hacerlo.
Vea cómo cierra el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, capaces, para participar de la herencia de los santos en luz. Una herencia que incluye también poder, paciencia, longanimidad y esto de lo que estamos hablando. Para vivir una vida realmente llena de bienestar espiritual para todos, estimados amigos, incluyendo a los que están distantes de Dios, es necesario poner su fe en Jesucristo. Por eso concluyo esta reflexión dirigiéndome a la comunidad de la fe cristiana. Amado pueblo de Dios, la urgencia a responder a este llamado de intercesión en oración por todas las personas es porque esa intercesión constituye la base del bienestar espiritual de cada ser humano, la cual está en depositar su fe en Cristo Jesús. Así que empecemos por pedir que Dios le dé sensibilidad espiritual a todo aquel que escucha el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo, de modo que también ellos puedan abrazar la fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, usted que no ha depositado su fe en Jesucristo, hoy es la razón de nuestras oraciones a su favor. Por eso, nuevamente hago esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón, pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar salvación, vida eterna, por el perdón de sus pecados. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos los que depositan su fe en él. Como miembros de la familia de la fe cristiana, estimados hermanos y hermanas, asumamos la responsabilidad de orar unos por otros para crecer espiritualmente. Y también sigamos orando para que todo aquel que escuche el Evangelio de Cristo lo crea. Que tengan una buena semana.